Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos y novedades del mundo del espectáculo. Estoy aquí, como siempre, lista para contarles todo lo que está pasando con sus celebridades favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que, a pesar de ya no estar junta, sigue dando mucho de qué hablar. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, cuando se juntan, incendian las redes sociales. Y es que, al parecer, el drama continúa después de su ruptura. Los rumores, las indirectas y las posibles nuevas conquistas están a la orden del día. Así que agárrense fuerte porque este vídeo viene cargadito. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos los chismes más frescos y jugosos del momento. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande y Kerem fue un auténtico cuento de hadas para muchos. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, y la química entre ellos era innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, la pareja irradiaba amor y felicidad. Sus fanáticos, a quienes cariñosamente se les conoce como Anker, estaban completamente enamorados de ellos y soñaban con que su romance durara para siempre. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en las redes sociales. Después de un tiempo de relación, los rumores de crisis comenzaron a sonar cada vez con más fuerza. Al principio muchos pensaron que eran simples especulaciones, pero lamentablemente, la noticia de su separación terminó confirmándose. Un golpe duro para todos los Anker, que veían en ellos el amor verdadero. Desde entonces ambos han seguido con sus vidas profesionales, cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Hande ha continuado protagonizando importantes producciones y convirtiéndose en una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente, participando en diferentes proyectos y expandiendo sus horizontes. Sin embargo, a pesar de que su relación amorosa llegó a su fin, parece que todavía hay algunas cosillas pendientes entre ellos. Y es que recientemente han surgido una serie de rumores que apuntan a que Hande no estaría del todo contenta con la vida amorosa de Kerem. Sí, así como lo oyen. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Al parecer, Kerem ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres en las últimas semanas. Algunos medios turcos han publicado fotografías y vídeos que lo muestran en compañía de diferentes personalidades del mundo del espectáculo. Y aunque no hay nada confirmado, muchos aseguran que podría estar surgiendo algo más que una simple amistad. Entre los nombres que han sonado con más fuerza están los de Stephanie Cayo, después de su breve romance con el actor español Maxi Iglesias, y también el de una joven diseñadora turca, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, pero que según los más observadores, ha estado muy presente en la vida de Kerem últimamente. Esto, según fuentes cercanas a Hande, no le habría hecho ninguna gracia. Al parecer, la actriz estaría sintiendo una mezcla de celos y decepción al ver que su expareja sigue adelante con su vida amorosa. Imagínense la situación. Después de haber compartido tantos momentos juntos, ver a la persona que amaste con otra persona no debe ser nada fácil. Y es que, según una amiga cercana a Hande, la actriz aún guarda un cariño especial por Kerem, y aunque sabe que la relación no tenía futuro, le cuesta verle con otra persona. Hande es una persona muy sensible, nos comenta la fuente, y aunque es una mujer fuerte e independiente, la ruptura con Kerem le afectó mucho. Verle con otras mujeres, aunque sepa que es normal, le remueve sentimientos que creía superados. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, hasta el momento, ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido ninguno de estos rumores. Ambos han optado por mantener silencio y no hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, sus seguidores más atentos han notado ciertos movimientos en las redes sociales que podrían confirmar estas sospechas. Por ejemplo, algunos usuarios han señalado que Hande ha dejado de seguir a algunas de las mujeres con las que se ha vinculado a Kerem en Instagram. Un gesto que para muchos es una clara señal de que algo está pasando. Además, algunos comentarios y me gusta de Hande en redes sociales han sido interpretados como indirectas dirigidas a su expareja. Uno de estos comentarios, que generó gran revuelo entre los fans, fue una frase que Hande publicó en su cuenta de Twitter: a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Muchos lo interpretaron como una clara alusión a la actitud de Kerem y a su silencio frente a los rumores de sus nuevos romances. ¿Pero por qué Hande sentiría celos de Kerem? Pues bien, aquí entran en juego varios factores.
En primer lugar, es importante recordar que su relación fue muy intensa y mediática. Ambos se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía y su separación fue un golpe duro para todos sus seguidores. El fenómeno Anker trascendió fronteras y sus fans, distribuidos por todo el mundo, vivieron su relación como si fuera la suya propia. Por lo tanto, la ruptura no solo afectó a Hande y Kerem, sino también a toda una comunidad que creía en su amor. Además, es posible que Hande todavía tenga sentimientos por Kerem. A pesar de que su relación llegó a su fin, es normal que queden algunos recuerdos y emociones del pasado. Y por supuesto, ver a tu expareja con otra persona puede despertar sentimientos de celos e inseguridad. Según un experto en relaciones de pareja, es muy común que después de una ruptura, uno de los dos sienta celos al ver que el otro sigue adelante con su vida. Esto no significa necesariamente que todavía haya amor, sino que puede ser una mezcla de nostalgia, inseguridad y miedo a ser reemplazado. Otro factor a tener en cuenta es la presión mediática. Tanto Hande como Kerem son figuras públicas y están constantemente bajo el ojo público. Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado en las redes sociales. Esto puede generar una gran presión y dificultar el proceso de superar una ruptura amorosa. La exposición constante a los medios y a las opiniones de los demás puede generar ansiedad y estrés, lo que dificulta aún más la superación de la ruptura. Ahora bien, es importante señalar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y es posible que Hande simplemente esté enfocada en su carrera y no le preste atención a la vida amorosa de Kerem. De hecho, en varias entrevistas recientes, Hande ha manifestado su deseo de centrarse en su trabajo y de no involucrarse en relaciones amorosas por el momento. Sin embargo, la cantidad de información que ha surgido en las últimas semanas sugiere que podría haber algo de verdad en todo esto. Y es que en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la percepción pública son tan importantes, es difícil separar la realidad de la ficción. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los fanáticos. Los Anker siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación y analizan cada detalle en busca de pistas que confirmen sus sueños. Cada interacción en redes sociales, cada comentario, cada me gusta, es interpretado como una señal de que el amor entre Hande y Kerem todavía no ha muerto. Los fans han creado incluso teorías conspirativas sobre la ruptura, argumentando que fue una estrategia publicitaria o que fueron obligados a separarse por sus representantes. Pero la realidad es que el tiempo dirá qué depara el futuro para estos dos talentosos actores. Por ahora, solo podemos esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirá dando mucho de qué hablar. Y es que la relación entre ambos, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido un verdadero fenómeno social que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Además de los rumores sobre los celos de Hande y las nuevas conquistas de Kerem, también se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que ambos vuelvan a trabajar juntos en un futuro cercano. Los fans de Anker sueñan con verlos de nuevo en la pantalla, interpretando a una pareja que se enamore y luche por su amor. Sin embargo, hasta el momento, no hay ningún proyecto que los una, y ambos han manifestado su deseo de explorar nuevos caminos y de trabajar con otros actores y directores. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian muy rápido, y es posible que en algún momento Hande y Kerem decidan volver a unir sus talentos y protagonizar una nueva serie o película. Si esto ocurriera, sin duda sería un gran acontecimiento que generaría una enorme expectación entre sus fans y entre el público en general. Y hasta aquí el chismecito de hoy, mi gente. Como ven, la historia de Hande y Kerem sigue siendo un culebrón que nos tiene a todos enganchados. En resumen, hemos hablado sobre los rumores de celos de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin, las posibles nuevas conquistas de Kerem y cómo los fanáticos, los Anker, siguen soñando con una reconciliación. Hemos analizado las posibles razones de estos celos y cómo la presión mediática puede influir en este tipo de situaciones. También hemos hablado sobre la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en un futuro cercano. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de todos los detalles que les he contado. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre les traemos los chismes más frescos y jugosos del mundo del espectáculo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande siente celos de Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Les gustaría verlos de nuevo trabajando juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías.
Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por verme un día más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.